Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo me escuchan, chicos? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes, buenas noches, más bien. ¿Cómo me escuchan? ¿Todo bien? Sí, ahora sí, mejor. Bien. Mientras se van conectando, entonces voy a ir compartiendo el tema que hoy vamos a abordar. A ver, de los que están presentes, que los voy a poner en cuadrícula, ¿quién podría hacer una retroalimentación del tema que hemos avanzado en la anterior clase, chicos? Anímense. ¿Quién podría? Los aspectos más relevantes, lo que se acuerden. ¿Qué es lo que hemos visto en la anterior clase? ¿Nadie? Nicole, John, Álvaro, Jonathan, Verónica, Werner, Liz, Daniel, Eloy, Melan, Cintia, Rubén, Boris, Judith, Alison, Samuel, Nancy. ¿Quién? A ver, ¿qué tema vimos en la pasada clase? Mirabel, Jocelyn. ¿Qué tema compartimos en la anterior clase, chicos? ¿Nadie se acuerda? La propiedad, doctor. ¿Qué parte vimos de la propiedad? ¿Quién podría decirme cuáles son los atributos, los elementos del derecho propietario en comparación con la posesión, que fue un tema precedente que vimos? ¿Cuál es la diferencia entre la posesión y la propiedad? ¿Qué atributo o elemento los diferencia? Nada, chicos. Lice, Sí, adelante. Lice, se podría decir que el derecho de propiedad es el derecho que tiene una persona para que goza de disponer sus bienes. La posesión es el poder que se le da a una persona que tiene sobre un bien o sobre un derecho que se realiza sobre los actos materiales. Ya. ¿Y el posesionario puede disponer del bien que está gozando o usando o no puede? Sí, Lice. Sí puede disponer. Isaías, ¿qué dices? Conforme el criterio de Naomi, que está muy bien. Bien, debemos claramente diferenciar, chicos, que dentro de la materia de derechos reales no debemos olvidar el vínculo que existe entre una persona y un bien, ¿cierto? Y cuando hablamos de la posesión, y eso hay que diferenciarlo muy bien, cuando hablamos de la posesión, estamos hablando del derecho que tiene una persona sobre un determinado bien, y bien de manera general, ¿cierto?
para que pueda usar y gozar, aprovechar ese bien, aprovecharse de ese bien. ¿Sí? Y si se acuerdan, dos elementos constitutivos importantísimos vimos en la posesión: el corpus, que es el elemento material, y el animus, que es el elemento espiritual, que se traduce en la intencionalidad de esa persona que está ejerciendo posesión sobre ese determinado bien, de en algún momento hacerse dueño, hacerse propietario. ¿Listo? Por tanto, el posesionario no tiene la posibilidad de disponer de ese bien como si fuera un verdadero propietario. ¿Por qué? Porque es simplemente posesionar. Que si la posesión es un medio, una forma de adquirir la propiedad, sí lo es. Porque si voy a usar la posesión como medio de adquirir la propiedad, necesariamente voy a pasar por un proceso de usucapión, llamemos así como ejemplo. Y la usucapión, uno de los sustentos o respaldos más fidedignos que tiene como proceso judicial de adquirir la propiedad, es precisamente la posesión de un bien por 10 o más años. Esa es la usucapión decenal, la más común en la vía ordinaria. Entonces, es importante establecer también que la posesión debe cumplir 4 requisitos, si ustedes se acuerdan. Debe ser pacífica, debe ser pública, debe ser inequívoca y debe ser ininterrumpida o continua. Estos requisitos de la posesión, para un poco acordarnos, tienen sus vicios, tienen las causales, si vale el término, para poder invalidar una posesión. Y los vicios están traducidos en lo contrario de los requisitos. Si uno de los requisitos es una pacífica posesión, el vicio tendrá que ser una posesión violenta. Si es pública, tendrá que ser clandestina como vicio. Si es inequívoca, tendrá que ser equívoca. Y si es continua, tendrá que ser discontinua. Cualquiera de estos vicios de la posesión, habíamos dicho, que se presenten o que la parte perjudicada, entre comillas, o demandada, alegue algún derecho distinto, lo que tiene que hacer es probar y respaldar uno o más de los vicios de la posesión. Porque si la continuidad ha sido perjudicada, ha sido perturbada, ha sido interrumpida, es un vicio. Por tanto, dependiendo de los alcances que tenga y las circunstancias en las cuales se inicia un proceso judicial, entonces puede hacer tambalear ese proceso. ¿Por qué? Porque no se estaría cumpliendo con los 4 requisitos que establece la ley para hablar de una posesión válida legalmente. ¿Ya? No se olvide. También hicimos la diferenciación entre detentador y posesionario, la famosa detentación y la posesión. Y establecimos que la detentación es una circunstancia o situación que tiene una persona que les relega de ser posesionario. Un inquilino con contrato de alquiler no puede aducir posesión. Un anticrecista con un contrato de anticrético no puede aducir posesión. Un cuidador bajo un contrato legalmente escrito tampoco puede. Esas 3 categorías y más que las podemos estudiar se denominan detentadores, ¿cierto? Pero una persona que ocupe un bien, que tenga un bien bajo su uso, bajo su goce, sin tener la calidad de inquilino, de anticrecista o de cuidador o cualquier otro, no exista contrato que le otorgue la calidad de detentador, sí podría llamarse poseedor, siempre y cuando cumpla con los 4 requisitos que acabamos de considerar. ¿Ya? Cuando vimos la propiedad, encontramos una primera gran diferencia. La posesión se define como aquel poder de hecho que tiene una persona sobre un determinado bien para poder usar y gozar de ese bien.
En cambio, la propiedad no es un poder de hecho. ¿Qué tipo de poder es el que se tiene? Poder jurídico. Poder jurídico, poder de derecho. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. ¿Por qué la posesión nos define como poder de hecho? Porque yo ocupo un bien de buena fe, de manera pacífica, de manera pública, de manera inequívoca y de forma continua. Estoy ocupando el bien de hecho. Simple y llanamente lo estoy ocupando. En cambio, el poder jurídico, que es la propiedad, la ley me está reconociendo por qué he tenido que pasar por un procedimiento o trámite de adquisición legal de un bien con un documento de compra-venta que ha sido legalmente reconocido de firmas o protocolizado ante notario, que ha ingresado a derechos reales para inscribir mi derecho propietario, y el registro de derechos reales me está reconociendo en el asiento correspondiente como el último y único propietario de ese bien que lo ha adquirido por medio de un proceso de compra-venta, de una compra-venta. Entonces yo tengo, además de usar y gozar de ese bien como propietario, tengo la libertad, el atributo, la facultad de disponer, facultad que no se la tiene en la posesión. ¿Ya? En la posesión solamente vamos a hablar de usar y gozar. En la propiedad vamos a hablar de usar, gozar y disponer. ¿Está claro? Y eso es lo que precisamente vimos el tema anterior, hablando de la propiedad, para ir viendo cuáles son las cualidades además que tiene este derecho de propiedad, ¿cierto? Analizamos los orígenes, vamos a ver los medios de producción, vimos aquello, ¿cierto? Y ahí están los atributos. Derecho de usar, derecho de disfrutar o de gozar, como le quieran llamar, y el derecho de disposición. De ahí que no es extraño cuando uno va a adquirir algún bien, chicos, cuando uno va a adquirir algún bien, ¿quién tiene que venderle este bien? ¿Cualquier persona? ¿El posesionario? ¿O tiene que venderle y firmar el documento el propietario? ¿Quién debe hacerlo? ¿El propietario sería? Definitivamente. Y para que ese documento pueda ser objeto del trámite de cambio de nombre para registrar el nombre del comprador en derechos reales que le va a reconocer la calidad de propietario, tendrá que pasar por un notario de fe pública. Y el notario de fe pública actualmente, independientemente de pedirle su cédula de identidad, de que firme, selle sus huellas, le va a pedir un folio real emitido por derechos reales actualizado, donde se evidencie que en el último asiento de registro esté el nombre de este señor que está vendiendo. Porque de no ser así, no le va a reconocer la facultad o el atributo de disposición sobre el bien. No le va a reconocer, le va a decir, usted no es propietario, usted no puede vender, porque quien vende enajena, transfiere lo ajeno, comete delito de este millonario. Está penado por lo. Hay circunstancias que establece el Código Civil de que se puede vender cosa ajena, si las hay, pero el vendedor de cosa ajena asume el compromiso y responsabilidad de asegurarle al comprador que quien va a transferir, quien va a firmar y reconocer esa venta va a ser el propietario. Porque es el único que puede disponer del bien. Si el propietario va a disponer en alquiler de un bien, él va a firmar el contrato. Si va a disponer un anticrético, él debe firmar el contrato. Si va a donar, si va a entregar incomodatos, si va a, qué sé yo, a
afirmar algún derecho de disposición sobre su propio bien, él lo tiene que hacer porque él es el propietario. La doctrina civil les reconoce al propietario los elementos de atribución y de exclusión, ¿ya? El elemento de atribución tiene que ver con la facultad que le reconoce la norma al propietario para poder obtener utilidad, rédito, ganancia de su bien. ¿Qué hace un propietario cuando alquila su bien? Va a recibir el alquiler. Eso es generar utilidad económica de su bien. ¿Qué hace el propietario cuando otorga un anticrédito? A cambio recibe un capital que por lo general lo hace trabajar, ¿cierto? Invierte y está generando utilidad. Ese es el elemento de la atribución, o sea, es mío. Yo tengo la atribución de hacer lo que quiera con mi inmueble, con mi propiedad. ¿Sí? Y el elemento de la exclusión viene a ser la facultad que tiene, el derecho que tiene el propietario de hacer respetar su derecho propietario cuando algún tercero pretenda ejercer algún derecho sobre esto. Y ahí se dan muchos procesos, ¿no? Ahí se conoce que a este lote le han aparecido dos dueños, o don Ramón era el dueño, pero ahora aparece este señor y dice ser dueño y no tiene papeles, y una serie de conjeturas o problemas que se dan en estos casos. Lo dispuesto por el Código Civil como poder jurídico que tiene una persona sobre un bien para usar, gozar y disponer, además de los atributos que le reconoce también la norma, de lo que acabamos de ver, como usar, gozar y disponer, y los elementos de atribución y de exclusión son importantes para los fundamentos que un abogado pueda realizar en un determinado proceso. Ahora, la doctrina civil les reconoce al derecho de propiedad 4 características importantes. El derecho de propiedad definitivamente es un derecho real. ¿Por qué? Porque completa, porque define el vínculo que existe entre una persona y un determinado bien. ¿Cierto? Y lo define de forma absoluta, basado en derecho, por eso se llama poder jurídico. Les reconoce la característica de derecho absoluto, ¿cierto? Yo soy el dueño, yo y nadie más. No sé si han escuchado decir esas palabras. Yo con mi lote, con mi casa, con mi auto, con mi moto, puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño, es de mí, mío es. Pero este carácter absoluto, y si mal no recuerdo, por favor, los que están con el Código Civil en la mano, el artículo 106 o 107, ¿quién podría dar lectura? Yo estoy con el código, doctor. Por favor, Lidia. El 106 dice, función social de la propiedad. La propiedad... Adelante, adelante. ¿Está bien? Está bien. Allá. Función social de la propiedad. La propiedad debe cumplir una función social. Artículo 107. Abuso del derecho. El propietario no puede realizar actos con el único propósito de perjudicar o de ocasionar molestias a otros y en general no le está permitido ejercer su derecho en forma contraria al fin económico o social en vista al cual se ha conferido el derecho. Perfecto. El 106 y el 107, los artículos 106 y 107 del Código Civil, nos están dando las pautas y los límites a este carácter absoluto del derecho de propiedad. ¿Cierto? No es extraño escuchar a un propietario en alguna ocasión manifestar pues que él es el único dueño y como dueño puede, como les digo, hacer lo que quiera. Como dicen, ¿no? Dentro de mi casa o en mi casa o en mi patio puedo hacer lo que quiera, pararme de cabeza, nadie me tiene nada que decir ni nada que hacer. A eso se asemeja un derecho absoluto. Pero ojo, el artículo 106
nos está delimitando que la propiedad debe cumplir un fin o una función social. Esas palabras tienen amplias acepciones de lo que se habla como función social. Debe estar acorde al interés colectivo. ¿Es propiedad privada? Sí, pero debe cumplir una función social, una función regida en la moral y en las buenas costumbres. ¿Por qué se enoja pues algún vecino de alguna zona cuando de pronto se está instalando o se está equipando o se está modificando algún domicilio para una discoteca? ¿Por qué se molesta? Si soy dueño, o sea, yo soy el dueño y dentro del límite de mi propiedad, yo puedo modificar, ampliar, acortar, poner discoteca, poner un bar. ¿Por qué se molesta el vecindario? ¿O ustedes no se molestarían? Más que todo es por la bulla. Ah, por el sonido fuerte que puede, dependiendo de la actividad que va a realizar, del sonido fuerte, de las molestias de ruido que puede generar. Se molesta. Y de ahí que los municipios establecen ciertos requisitos para poder instalar esta clase de negocio. Pero soy absoluto, o sea, tengo el carácter absoluto. Y es más, el artículo 107 que nos acaba de leer Lidia, que habla sobre el abuso del derecho, en términos claros me está diciendo, bien puedes ser propietario absoluto de tu vivienda, de tu casa, de lo que sea, pero eso no te da derecho a realizar actos o ejercer actos que perturben, que molesten, que vulneren el derecho de los demás. Ustedes han escuchado mucho este lema o este refrán. Mis derechos empiezan ¿dónde? ¿Dónde acaban los tuyos? Ajá, y tus derechos empiezan donde acaban los Los míos. míos. Los Eso míos. que está Doctor, una consulta, pero sé que se dice también, la tierra es del que trabaja. Ajá. Entonces, el artículo 106 estaría diciendo eso. Buena observación. Le vamos a dar el paso a Daniel Lidia y contesta la pregunta. Adelante, Daniel. Doctor, ¿me escucha? Hola, Daniel. No, Dani. Hola. Hola, Dani. Adelante. Doctor, ¿me escucha? No, Dani, micrófono. Muy bajito, extremadamente bajito. Bueno, creo que se le ha ido la señal. Su micrófono está mal y está escribiendo en el chat, doctor. Creo que tiene una pregunta en el chat. Ya. Cintia, mientras tanto, adelante. Doctor, una consulta respecto a lo que estaba diciendo mi compañera de lo de la tierra es para el que se lo trabaja, eso es del INRA, ¿verdad? ¿Sí? En caso de que una propiedad esté registrada en derechos reales y aún así quieran adjudicarse con esa ley de que ellos lo están trabajando, ¿puede accederse a eso? Ya. A ver, tiene relación con la pregunta que hizo Lidia y vamos a esperar que por chat nos escriba a Daniel. Bien. Es cierto. Es un principio del derecho agrario, de la legislación agraria. La tierra es para quien la trabaja. Lo que debemos de definir es que el Código Civil, en el libro de derechos reales y en el tema específico de la propiedad, no se va a meter con el tema agrario de forma directa. Porque como bien decía también Cintia, el tema agrario está regida por la ley del INSA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Ya? En el régimen agrario, que seguramente ustedes van a llevar, también se ve el tema de la propiedad agraria. Y van a ver su división en pequeña propiedad, mediana propiedad, propiedad agraria grande y los latifundios. ¿Sí? Y va a regular porque el objeto, el fin de la propiedad agraria
tiene que ver con los medios de producción. ¿Cumple una función social? Sí cumple. La propiedad en las ciudades o en el radio urbano, hablemos así, habla de lo que es una propiedad privada, con excepción de la propiedad agraria, porque hay ciertas propiedades agrarias que no se pueden transferir, ¿ya? No son objeto de derecho. Entonces, hay una correlación entre lo que es el abuso de derecho en el Código Civil y lo que es en la propiedad agraria, en el régimen agrario. Sí, hay. Porque no por ser propietario de una propiedad agraria, puedo hacer lo que quiera en desmedro de los demás vecinos, de los demás propietarios del terreno que yo tengo. Lo mismo ocurre en el ámbito del derecho civil cuando habla del abuso de derecho. Por eso es que vamos a ver más adelante cómo norma el Código Civil, inclusive en relación a las plantaciones de ciertas plantitas que debo hacer en mi propiedad, con referencia al muro perimetral que me divide con el vecino. Hay una clasificación que dispone el Código Civil que nos dice a cuántos metros del muro yo puedo plantar determinadas clases de plantas o árboles. Y cuáles los puedo hacer a 1 metro, a 1,5 metros, a 3 metros. También va a disponer el Código Civil qué pasa cuando un árbol que está en mi propiedad, generalmente esto pasa con las plantas de pacay, extiende sus ramas y resulta que sus ramas traspasan mi muro y pasan al del vecino. ¿Debo yo tener el cuidado de podar, de cortar? Debo tener, ¿cierto? Porque eso está dentro del abuso de derecho. ¿Puede el vecino sacarse la fruta de las ramas de mi árbol que han pasado a su propiedad? El Código Civil lo define, ¿cierto? Entonces, hay sumo cuidado en este artículo 107 que determina lo que es crear molestias, perjudicar, dañar. De pronto hay un árbol con raíces profundas y gruesas que con el tiempo crecen, y ustedes saben que levantan aceras completas, y si está cerca del muro de mi vecino, con seguridad va a dañar su muro. Pues yo como propietario soy responsable de que mi derecho absoluto no perjudique a los demás. Y cualquier actividad, acto que realice en ejercicio de mi derecho de propiedad, tiene que ser coincidente con el respeto al derecho de los demás. ¿Ya? Víctor, adelante. Doctor, ¿estos conceptos están relacionados con el artículo 209, 210 y 211? Así es. Así es, y en el 5.º libro también vamos a encontrar, bueno, cuando lleven, el desarrollo más profundo de lo que son sembrar secos, sembrar arbustos, sembrar árboles de distinta categoría. Lo que quiero que entiendan es que si bien una de las características del derecho de propiedad es lo absoluto, ¿sí? Este carácter absoluto no quiere decir que yo deba o pueda ejercer acto alguno que vaya a perjudicar a los otros propietarios de los otros puntos o de las otras propiedades. La misma ley en el artículo 107 nos está diciendo. Soy absoluto, sí. O sea, doctor, perdón, doctor, disculpe, o sea, si yo en mi propiedad tengo, no sé, un árbol de limones y se pasa a la propiedad de al lado y afecta en algo a esa propiedad, entonces yo tengo que resarcir los daños por eso. Muy bien, así es. Porque estás ejerciendo un acto de abuso de derecho. Y si el daño, el perjuicio ocasionado conlleva el resarcimiento, lo tienes que hacer. Doctor, pero eso ocurre en lo que es la naturaleza, ¿verdad? Pero yo le planteo el siguiente escenario. ¿Qué pasa si yo, mi casa, a ver, me imagino, ya, esto, mi casa es de adobe, mi vecino también tiene su casa de adobe, mi casa se está por caer
y yo quiero hacer las modificaciones a mi casa, pero porque el vecino también estaba como que apoyado a mí, se cae su pared o algo. ¿Ya? Ahí yo tengo que resarcir la pared de mi vecino por querer hacer una mejoría en mi casa. Buena pregunta y nos vamos a adelantar a la respuesta porque vamos a ver más adelante junto a los medios de defensa jurídica de la propiedad, vamos a ver medios de defensa de la posesión, ¿ya? Dentro de los medios de defensa de la posesión existe una figura que se llama daño temido o peligro perjudicial, ¿ya? Daño temido o peligro perjudicial. En el ejemplo que nos expone Lidia, resulta que yo tengo mi muro de adobe donde está, lógicamente, no voy a decir apoyado, pero está colindante con el muro del vecino, ¿cierto? Que si yo muevo algo, puede que el muro del vecino no tendría que caer. Pero en la práctica, en la realidad, ocurre lo contrario. Si yo percibo eso como propietario, lógicamente tengo todo el derecho de hacer caer mi muro, de construir otro nuevo, derribar, hacer demolición. Pero si percibo que los trabajos, los actos que vaya a hacer en mi propiedad podrían perjudicar al vecino, mínimamente lo que debo hacer es hacerlo notificar o notificarlo con una carta notarial, ¿cierto? Porque no se olviden que para la realización de alguna obra menor o mayor, lo más aconsejable es sacar una autorización de la alcaldía. Entonces, cuando uno tiene ese problema y de pronto hasta enojado está con el vecino que no le quiere mandar nada ni hablar, lo más aconsejable es sacar una inspección del municipio que vaya a ver los trabajos que debo hacer y aprovechar para que el inspector hable con el vecino y le diga, oiga, el propietario de este inmueble va a proceder con la demolición de su muro porque está muy deteriorado. Es de adobe y... hola, hola, ¿me están escuchando, chicos? Así, me están escuchando. Le va a decir que va a hacer el vecino una obra y que esto podría poner en riesgo su muro porque también está vetusto, está precario, que tome los recaudos, sin que ello signifique que yo, que voy a ser el que va a demoler, tenga que tomar los recaudos, pero con respecto a mi propiedad, ¿cierto? Con respecto a mi propiedad. Esa es la mejor manera, porque esa clase de situaciones que nos expone Lidia han generado cualquier cantidad de procesos judiciales. Y se ha visto hasta en medios de comunicación. Pasa con las constructoras, se dañan inmuebles, no de manera intencional, lógicamente. Entonces es mejor tomar recaudos. Es mejor hacerlos notificar, inclusive, con la alcaldía como tal, que es la parte técnica, para que los otros propietarios no nos estén molestando. ¿Listo? A ver, ¿quién levantaba la mano? Doctor, yo nuevamente le pregunté esto porque yo tengo este problema con un pariente que estaban modificando su casa. Se ha hecho la notificación a la alcaldía, se ha hecho la notificación al vecino, pero de igual forma es que la casa era demasiado vieja y era de adobe y tenía más de 60 años. Y se ha caído el muro. Entonces ahora el vecino en el momento dijo, háganlo con calmita, yo no puedo hacer nada con mi casa, no tengo plata, no sé qué, no sé qué. Háganlo hacer con calmita. Bueno, se ha hecho hacer con calmita y ya cuando la construcción de lo que es la nueva edificación estaba haciéndose, ahí recién ha cedido esa su pared. Y ahora no hay notificación que valga ni nada. Se quieren ir a juicio. Sí. Es que, a ver, por eso les decía, de eso hay muchos procesos. Lo que siempre se recomienda es, por lo menos mínimamente, mandarles hasta 3 cartas, independientemente de la inspección que el municipio pueda hacer. ¿Por qué? Porque la aplicación del abuso de derecho, hay jurisprudencia, la vamos a ver si podemos esta clase, establece que si bien el derecho de propiedad es absoluto, establece también que cumpliendo una función social todos los inmuebles, hablemos de inmuebles, debe existir reciprocidad entre estos propietarios, ¿no?
Y esa reciprocidad la traducen en que debiste tomar el recaudo, comunicarle, sacar inspección para que no haya estos problemas. Evidentemente es vetusto, es precario, es viejo su muro, muy antiguo, y ante el menor movimiento, pues ha cedido, ¿no? Esa es la palabra, ha cedido. Entonces, si tú no movías un solo ladrillo, su muro no se cae. Ese es el criterio que se maneja. Y ahí viene la contrarrespuesta, ¿no? Oiga, la norma me reconoce desde la Constitución el derecho de propiedad. El Código Civil como norma infraconstitucional me dice que como atributos tengo, ¿no?, que usar, gozar y disponer de mi bien. Y finalmente, una de las características es que mi derecho es exclusivo, mi derecho es perpetuo y es absoluto. Y es más, yo le he notificado en 3 oportunidades que debido a la demolición que iba a realizar de mi propiedad, existía el peligro técnicamente comprobado por el funcionario de la alcaldía que vino, de que había la posibilidad, por la data del tiempo, por el material, por lo vetusto, de que podía venirse abajo. El señor no realizó acto alguno para poder tomar los recaudos. En consecuencia, yo no tendría que ser la persona a la que se le atribuya ninguna responsabilidad de resarcir o no. Ese es el criterio que se debería de manejar. Lo que el IBE nos dice es cierto, y se ha visto en medios de comunicación, ¿no? Es continuo, especialmente cuando hay confusión grande. Entonces, es mejor tomar recaudos y no cansarse de mínimamente mandar 3 notas. Pero, por lo menos en despacho, lo que recomendamos es sacar la inspección y que sea el municipio quien le recomiende, quien le sugiera, mucho cuidado, están sacando la orden para poder construir, demoler, lo que sea, y cualquier problema que se vaya a suscitar, pues cuidado que haya conflictos como estos. ¿Y por qué les digo esto? Porque con una carta de solicitud se puede sacar algún informe o certificación del municipio de que también el inspector en su debido momento le había manifestado esto. ¿Es complicado el tema? Sí, pero hay que tomar los mayores recaudos. Patricia estaba levantando la mano. Doctor, buenas noches. Una consultita. Si, digamos, un propietario saca sus papeles por su capión, que es decenal de 10 años, pero llegado el momento ella está haciendo la invasión de otro lote que es, digamos, unos 100 metros, pero ya había salido sus papeles. ¿Qué se puede hacer a eso? Podría ser un proceso de nulidad, podría ser un proceso de acción reivindicatoria del derecho de propiedad, podría ser algún juicio ordinario de deslinde y mensura, porque hay 2, voluntario y ordinario, para que medidos ambos lotes, ¿no?, se pueda establecer esta superposición o este avasallamiento que se ha realizado mediante la usucapión. Con un juicio se puede modificar. Lo lamentable es que en estrados judiciales existe bastante carga procesal y esa clase de juicios duran su tiempo. Pero se puede liquidar para poder hacer respetar el precio. Y si la persona donde ha hecho la invasión del lote, digamos, tiene su plano ya aprobado desde donde es la casa de la señora lo que ella ha invadido, Igual. perjudicaría. Igual. Es demostrar el mejor derecho propietario y con eso quedarían ciertamente sin efecto ciertos documentos y se tendrían que volver a hacer y aprobar, ¿no? Se respetaría su capión que ella ha sacado de acuerdo a sus papeles, ¿no? Se respetaría siempre y cuando no ha habido ese manifiesto avasallamiento. A veces es un proceso ordinario. A ver, chicos, antes de que se nos corte, estamos llegando al final. Por favor, voy a parar aquí y en 2 segundos les mando el nuevo link. Por favor, se conecten.